Continuamos. Continuamos. Para asegurar otra vez, ¿se está escuchando? ¿Se ve la pantalla? Sí se ve la pantalla, sí se está escuchando. Soy Tania, gracias. Hola, bien, hermana. Ok. Bueno, continuamos. Entonces, estábamos hablando de que a Aleister Crowley, al observar y estudiar precisamente varias cartas, entre ellas la española, la baraja gitana, varias cartas, la inglesa, el tarot, observar también varios oráculos, hizo su propia deducción y pues dije, bueno, vamos a hacer lo mismo, ¿no? ¿Por qué no? Al final de cuentas, los arcanos menores son las constelaciones menores. Pues todos los arcanos, lo que estamos viendo ahorita no son arcanos mayores. Por lo general, en muchos talleres de tarot van a comenzar con los arcanos mayores. Pero lo que yo quiero enseñarles es que con el conocimiento de los arcanos menores, precisamente van a comprender en su totalidad a los arcanos mayores. Son son las casas zodiacales que están al lado del círculo zodiacal, son las casas celestes. Se los voy a poner así. Los arcanos mayores son los caballeros de oro, para los que vieron los caballeros de zodiaco. Al final de cuentas es cierto, son las casas celestes. Nos está hablando precisamente de que hay 12 más un tonales primordiales en toda la creación. Las variables que salgan de ahí ya son otras lecturas, ¿ok? Lo que conocemos en el tarot como los arcanos menores, lo que estamos leyendo ahorita, precisamente son los arcanos de las casas de plata. Asimismo, hay más alejados, hay constelaciones más alejadas, hay constelaciones o estrellas, que casi ni vemos, y esas vendrían siendo las de bronce. Y ya muchísimo más lejanos, todas las estrellas que nosotros estamos observando, todas las estrellas que nosotros podemos llegar a analizar, a observar, a deducir, solamente son de esta galaxia. No vemos ni las galaxias ni las estrellas que hay dentro de esas galaxias, que son más constelaciones. Todo eso nos los está diciendo Ofiuco. La casa de Ofiuco nos habla de que hay muchas más estrellas que estudiar. Hay muchos más simbolismos o puntos energéticos a indagar, no solamente los que nos venden en, en los grupos esotéricos que vamos o que entramos a lugarcitos aquí y allá para poder entender más lo que es el estudio del espíritu. Al final de cuentas, entres a la escuela esotérica que entres, toda escuela esotérica te va a enseñar a que debes de pulirte, agarrar tu mazo y tu cincel y pulirte a ti mismo para sacar tu piedra filosofal. Entonces, lo que hizo Aleister Crowley fue poner en el mazo especial, vamos a observar que sus dos comodines en realidad los puso como magos. El mago del trabajo físico, que es el que está trabajando la materia, el mago de las emociones, el que trabaja los procesos emocionales, ¿no? Como los psicólogos. Una cosa, son tres cuerpos, ¿ok? El mago del trabajo físico, el que vamos a encontrar comúnmente, es el de la física materia, tu cuerpo tal y como lo conoces. Luego vamos a conocer también al mago de las emociones, la psique, el alma, ¿sí? El alma es muy diferente al espíritu. No tiene nada que ver el alma con el espíritu.
Y entonces, precisamente como el alma no tiene nada que ver con el espíritu, nos presenta también al mago del espíritu, aquel mago o aquel ser que trabaja mucho más allá de su cuerpo físico, mucho más allá de su cuerpo emocional, para pulir precisamente a esa esencia espiritual que realmente somos. Entonces, puso tres esencias: el mago físico, el mago que trabaja el cuerpo físico, el mago que trabaja el cuerpo emocional y el mago que trabaja el cuerpo espiritual. Ahora, estaremos observando que en su versión, hay dos tipos de versiones del tarot de Aleister Crowley. En su versión más sencilla, pues ya nos están poniendo, en lugar de los dos magos, nos están poniendo a estas dos cartas que estamos observando aquí, que precisamente es un hexágono, y lo que viene siendo la descripción de las cartas, ¿no? Del tarot. Esta es su versión sencilla y esta es su versión especial, donde ya están los dibujos de los magos. Disculpe, profesor, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre alma y espíritu? La diferencia entre el alma es que el alma reside en tu corazón y es la esencia primordial que motiva a este a existir. Es el que contiene tu cuerpo físico y tu cuerpo espiritual unido. Tu espíritu vive precisamente o se aloja en la glándula pineal. No es lo mismo lo que es la mente, que es aire, al cerebro, que es agua. ¿Sí? Entonces, la mente es el proceso que hace el cerebro al funcionar, pero estamos observando que el cerebro es precisamente agua. El cuerpo físico es toda tu materia. El cuerpo emocional álmico son todo lo que tu corazón de alguna u otra forma pueda plasmar en emoción. Tú no eres tus emociones. Por lo tanto, la psicología trabaja todo lo que es la psique, su nombre lo dice, psico, psique, logía, logia, sabiduría, investigación, ¿sí? Estudio. Entonces, psicología estudia el alma, pero hay una palabra que se llama nepma, la nepma. Esta nepma es precisamente el alma, el espíritu, la esencia primordial, la realidad de lo que tú eres. Bien puedes analizar tu cuerpo físico con un doctor, bien puedes analizar tu base de pensamiento a través de un psicólogo, pero ¿con quién vas a estudiar tu nepma? O sea, tu espíritu. ¿Quién es el que te enseña realmente lo que eres? ¿Tú eres tus emociones? Tú no eres tus emociones, por lo tanto, tú no eres tu psique. Tu psique es la resolución de tus emociones, precisamente. El cómo controlen tu nebma o la programen es precisamente el cómo vas a dar tus resoluciones psíquicas, psicológicas. ¿Sí se entiende? Sí, muchas gracias. Sí, para servir. Ok. Entonces, estas tres variables, precisamente muchas personas hablan de cuerpo físico, cuerpo álmico y cuerpo espiritual. Y es muy diferente, no tiene nada que ver el cuerpo emocional, que es el álmico, con el cuerpo de la nepma, que es el espíritu, tu verdadera esencia. Son los tres magos. Pues los diseños que vamos a encontrar en la baraja española precisamente son diseños muy sencillos medievales. Todo tiene que ver en esa época donde más o menos se realizaron o se rehicieron todos los procesos. En el tarot egipcio observaremos que también los egipcios manejaron a través de sus cartas la descripción misma de los astros y de la naturaleza. Las cartas representan los actos mismos de la naturaleza. Cuando nosotros nos disponemos a hacer una tirada de cartas o de oráculos que estén basados en lógicas reales, no solamente intuitivas. Ahorita hay muchos oráculos de
Pues desgraciadamente se ha dado a la espiritualidad mucha distorsión y hay muchos hermanitos volados, pues, o sea, ya y conecté con el universo y bajé esto, ¿no? O sea, qué bonito que hayas conectado con el universo, qué bonito que hayas bajado tu descripción, pero no tiene no tiene una base, una estructura real matemática, solamente es un comprobable, es una intuitividad, ¿sí? Entonces tienes que estudiar también qué es lo que bajaste. Muchos hermanos dicen que hablaron con ángeles, pero hay que recordar que los demonios son ángeles caídos y que los demonios vienen también a engañar, ¿sí? Vienen a confundirnos. Esos ángeles caídos vienen a confundirnos. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos efectos dominó y hagamos caer a otras personas. Algo muy importante aquí es que cuando tú entras en lo personal, cuando entraba yo a círculos de espirituales en WhatsApp, a veces por cuestionar, por hacer preguntas, me decían, te hace falta más espiritualidad. Yo estuve en talleres de ángeles, he canalizado con ellos, he progresado esto, y entonces empiezan a descalificarte tratando de reafirmar su conocimiento. Tú haces preguntas, dices, bueno, es que explícame, aclárame cómo está esta situación, y te salen con que te hace falta más espiritualidad. Una vez le comentó Gina a un profesor precisamente de esos maestros de cartón, espiritualistas de cartón, y agarra y le comentó algo sobre los ángeles precisamente. Y ella le dijo, a mí se me enseñó que tengo que cuestionar todo para llegar a la verdad, no casarme con lo primero que me lleguen, con lo primero que me digan. Tengo que ir indagando, preguntando, observar, abrir más puertas de lo que a mí me dieron. Y este personaje le dijo, pues no sé quién haya sido tu maestro, pues estás muy mal, te hace falta mucho por caminar, estás muy pequeña, esto, y empiezan a descalificarla de una forma en la que te hacen decir, oye, solamente por preguntar sobre qué era para ti los ángeles, ¿no que se supone que canalizas con estas fuerzas celestes? ¿No deberías de ser un poco más sensible? Y le dijo, yo veo a Dios en ti, tú ves a Dios en mí, si tú ves a Dios en mí, entonces respétame, valora lo que te estoy haciendo preguntas. No te estás dando cuenta de que Dios habla a través de mí para tal vez preguntar algo que me puedas responder también, oh tú Dios divino. Yo estoy escuchando todo lo que viene de tu divinidad y es pura descalificación. Entonces estoy viendo que tú no estás viendo a Dios en mí. Solamente estás viendo al Dios egoico, interno. Aquel que solamente, estamos en una época de craso positivismo, en donde solamente estamos preocupándonos por amor, amor propio. ¿Sí? Antes yo daba conferencias, pláticas en talleres y observaba que los que estaban en este tipo de sistema espiritual estaban en un amor muy propio. Su amor no era hacia el prójimo, era un amor muy propio. Sí, estaban en amor, claro, pero en un amor egoico, en un amor de me chingo al otro si puedo. Entonces eso no es el amor que estábamos hablando. Sí. Ay, recibo con amor y le robó 100 pesos a uno de sus profesores, era la dueña del lugar. Dice, ay, ¿de quién es este dinero? No sé, le dice una persona, no sé, a lo mejor lo dejó uno de los profesores. Ay, pues yo lo recibo con amor y lo transformo. Y ahí yo lo observé y dije, increíble, porque entonces ahí no hay amor al prójimo, solamente estamos en un amor muy interno, muy personal. No me importa si piso la opinión del prójimo, mientras yo esté en mi opinión, me es suficiente. Mientras yo me esté dando amor, mientras yo me esté consintiendo, mientras yo esté en el placer, mientras yo esté en mi falso positivismo, en mi falsa espiritualidad, entonces estoy en conexión con mi espíritu y el espíritu. Es falsedad, hipocresía.
¿Cómo puedes agarrar y hablar mal del prójimo veneno y no darte cuenta que ese veneno está saliendo de tu corazón? Es hipocresía. No puedes plasmar algo realmente divino si tú no ves lo divino en el prójimo y que toda la enseñanza que viene de él, asimismo es divino. Profesor, Entonces, sí, adelante. perdón si me permite, es que usted acaba de mencionar algo que pues sí es un temor que yo tengo igual por las creencias que me fueron puestas en mi Programadas. infancia. Este, ¿qué, qué pasa? O sea, si somos, ¿cómo cuidarnos más bien de esa vulnerabilidad? De que al ingresar en este mundo am, de los ángeles, de los espíritus, eh, ¿de qué manera protegernos para no meternos en cosas peligrosas? Ángeles equivocados, demonios, y que nos puedan engañar. Bueno, esta fue una pregunta precisamente que yo le hice a los hermanos mayores. Cuando yo tuve un contacto con ellos lo primero que me dijeron fue cuestiónanos, no nos creas todo, indaga de lo que somos, investiga en tus propios libros en la tierra. Entonces, cuando yo escucho que llegan canalizaciones de hermanos mayores, a los cuales antiguamente le llamábamos ángeles, estos dicen que no debemos de cuestionar, que solo así como recibimos, así, lo debemos de pasar. Que no dudemos, ¿sí? Que les creamos un 100%. Entonces, cuando canalicemos algo, yo siempre, como soy psicólogo, los primeros contactos, yo pensé que tenía esquizofrenia. Yo decía, no es posible. Ya, pues soy psicólogo. Sí, titulado como expedita, muy, pues, mucho estudio sobre las lógicas. Entonces, trataba de llevar todo a la lógica y decía, creo que ya me deschaveté, ya me volé la cabeza con estos contactos. Gracias a Dios se fueron dando seguidos. Semanalmente tenía como 3 contactos, hacía mis tareas, anotaciones, empecé a hacerles más preguntas y a ellos les encantaba que yo preguntara. Y les ponía y no era uno, eran varios, y les ponía cuestiones así, y a ver por esto y esto y el otro, y a ellos les gustaba mi niñez preguntona, les encantaba. Una vez me dijeron, ¿cómo piensas recibir más si todavía no te has comido el pedazo de pastel que te dimos? Vienes preguntas por más, pero todavía no has entendido lo primero que te dimos. Y dije, wow, ok, es cierto. Entonces me empecé a hacer mis tareas, empecé a escribir todo, empecé a hacer relaciones, empecé a buscar en internet, empecé a meterme con los libros. Yo ya había estado en lugares, escuelas filosóficas, herméticas. Entonces dije, a ver. Entonces, estos personajes a los cuales yo conozco como hermanos mayores, se me fue dado a entender precisamente que ellos eran los ángeles de antes. Y entonces yo les pregunté, ¿y entonces quiénes son los arcángeles? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son los demonios? ¿Quiénes son todos esos espíritus que supuestamente acá y prum, ¿no? Me lo proyectaron todo en visión. No me dijeron, bueno, mira, te lo voy a escribir paso por paso, como hay unos contactos, ¿no? Que dicen que son por internet, que escriben todo y todo. No, era todo psíquico. O sea, ¡prum! ¡Chas! ¡Wow! Entonces, todo lo describían a través de un proceso de imágenes en el cual se me presentaban. Y yo decía, wow, ok, ahora entiendo. Wow, ok, claro, tiene relación el espíritu, los arcángeles, arc,
claramente aquí, y a ver, en los libros estos dicen que el planeta Marte es Camael y que Mercurio es Rafael y que claro, son los planetas, el cuerpo físico de los arcángeles son los planetas, claro. Y entonces, ¿por qué aquí dice que los arcángeles tienen cientos de millones de legiones bajo su... Claro, son los seres vivos que están dentro de él, y también son los perros, y también son los gatos, y también son los mosquitos, y también todos esos son sus angelitos. Sí, así es. Wow, 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 wow. No solamente nosotros, sino toda la estructura de la vida que vive dentro de Pachamama son sus ángeles. Entonces dije, los arcángeles son estos. Y entonces, ¿quiénes son los ángeles que tanto dicen los hermanos? Dice, somos nosotros. Todo aquel que vive dentro de un planeta, somos los ángeles. Somos ángeles, son mensajeros. Y puedes recibir un mensaje verídico o un mensaje equivocado. Entonces, wow, a ver, y empecé a hacer mis anotaciones, empecé a hacer toda esta cuestión. Y al principio, de verdad, hasta visité psicólogos para ver si estaba mal, y sí me dieron diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, bipolaridad. Entonces, poco a poco, fui observando que muchos hermanos fantaseaban o conectaban con espíritus que no estaban tan adecuados a las vibraciones que realmente eran, ¿no? Muchos conectaban con los arcángeles, pero eran muy volados, no les decían nada que no estuviese en la Biblia. Por ejemplo, los egregores del Maestro Jesús, si tú le preguntabas qué había pasado con su vida en los años perdidos, no contestaban. ¿Por qué? Porque eran espíritus que eran creados a través del sistema bíblico, una Biblia muy limitada en los textos. En el Concilio de Nicea se hizo de 30 y tantos libros, se hicieron 4 libros nada más. Entonces, solamente ese egregor está limitado a esa Biblia. Entonces, los que conectaban con el Maestro Jesús, con los arcángeles, con todos los demás, de alguna otra forma conectaban con espíritus egregores creados colectivamente por la conciencia humana. ¿Qué tan poderosa es la conciencia psique humana que creaba estas entidades? Entonces, de alguna otra forma, los arcángeles son los espíritus de los planetas y los ángeles son los espíritus que viven dentro de los planetas. Y nosotros somos los ángeles más pequeñitos, más chiquititos. Tenemos 3 años, y no porque vivamos en la tercera dimensión. Son 3 años literales, tenemos 3 a 4 años literales, ¿no? Tenemos hermanos mayores que los Anunnaki, que tienen 13 años, ¿no? Pero vemos en los Anunnaki, ellos nacen en estado búdico. Tenemos hermanos mayores que tienen 16, 18 años, ellos nacen en estado crístico. Tenemos hermanos mayores que nacen en estado metatrónico. Entonces ya tienen de 20 y tantos para arriba, ¿no? Hasta grados 33. Entonces, hermanos superiores y van creciendo y van creciendo y van creciendo, depende de su estado de conciencia. Entonces nosotros no nacemos en un estado búdico, al contrario, nacemos y lo primero que dicen es jódete al prójimo, te hace falta malicia para poder desarrollarte aquí en la tierra. Mira, si no pisas, si no estás en competición, si no estás en constante supervivencia, no vas a llegar, te van a comer, estás en la jungla. Entonces nos programan. La humanidad es un virus, es un caos, es un cáncer, ¿no? Nos programan para vernos precisamente a estos pequeños angelitos que somos. Nos programan para autodestruirnos. ¿Cuántas personas no han dicho lo mismo? Conozco una infinidad de hermanos que dicen que somos una basura, que somos la mierda del planeta, que somos un virus, un cáncer, que deberíamos de extinguirnos. Y yo les digo, pero si somos el milagro más grande que existe en el universo, ¿cómo puedes pensar eso, hermano? Entonces, depende del mensaje. Debes de ponerte a cuestionar. A ver, por ejemplo, tenemos un hermano que es de la mano izquierda, ¿no? La mano izquierda representa el camino del conocimiento del, de la oscuridad. No significa negatividad,
Significa el conocimiento de lo femenino, lo que está oculto, lo que nos quitaron por derecho, la muerte, el conocimiento de la muerte, ¿ok? Entonces, no debemos de discriminar a los hermanos que están en el lado izquierdo, pero tampoco los que están en el derecho, que están en una luz cegadora. A veces pienso que los más iluminados son los que están en la oscuridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que están en la luz, toda la luz, están tan ciegos a veces que se quedan ahí y no, retacho lo malo, lo malo, lo malo. Oye, pero si de la aflicción uno aprende a desarrollarse más, a crecer más, precisamente vamos a tener una aflicción en un momento de nuestra vida que va a ser la muerte. Debemos de conocerla. Si no conocemos la muerte, entonces jamás entenderemos la vida. El mensaje cuando canalicemos a hermanos de cualquier índole espiritual siempre debe de ser cuestionado. Recuerdo que los hermanos mayores siempre me decían, cuestiónanos, no creas todo lo que nosotros te decimos, pregúntanos, pon en balanza todo lo que se te da. Entonces todo ese conocimiento yo agarraba y decía, ok, va, ¿no? Y aparte de que siempre lo hago, seas hermano mayor, menor o quien seas, siempre voy a poner en cuestión lo que trates de decirme, ¿sí? Voy a juzgar, voy a ser un buen juez, no un mal juez. El Maestro Jesús aprendió a ser un buen juez. Entonces debemos de aprender a ser buen juez y a través del mensaje pues vamos a dar la proyección, ¿no? Vamos a decidir hacia dónde están. ¿Más o menos entendió, hermana? Sí, profesor, entiendo la parte de hablar, entiendo la parte de cuestionar, pero pues el que engaña, engaña. Entonces, híjolas, sí es así como un temor que creo que a mí me invadiría de saber si estoy hablando con lo correcto, con el ser correcto. Y este, pues En el mensaje, querida hermana, en el ujú. mensaje que se te dé, mira, las profecías no se deben de traducir a través de nuestro comprendimiento, las profecías se deben de traducir letra por letra y saber qué significa palabra por palabra. ¿Me explicó? Para poder entender qué es realmente lo que el profeta nos está tratando de dar a entender, no lo que yo supongo que traduje de lo que el profeta dice. Entonces, cuando tú recibas una palabra, cuando tú recibas un mensaje, cuestiona palabra por palabra, letra por letra, y ahí entenderás realmente de dónde viene. Porque uno de los demonios se visten de luz, pues. Los demonios, uno de sus mayores engaños, no te van a decir, hola, soy un demonio. Y tú vas a decir, no, te van a decir, hola, hermana mía, soy un ángel de luz y vengo a darte el conocimiento del universo. Ahí, siempre ellos se van a disfrazar de luz. Se van a disfrazar de lo más hermoso. ¿Para qué? Para que tú te deslumbres y creas en su absoluto. En el mensaje, investígalo, cuestiónalo y va ahí a estar realmente su verdadero significado. Muchas gracias. Para servir a mano. Maestro, ¿Sí? sí, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. Gracias. Va como un poco de la mano lo que comentaba Tania, pero, y de hecho lo había yo comentado también en la sesión anterior. En efecto, pues me parece, lo voy a nombrar así, me parece que para los humanos con menos conocimiento, nos es muy complejo, no de burla, ni mucho menos, ¿eh? O sea, por supuesto, pero nos es muy complejo comprender, ¿no? Como toda esta ciencia, porque bueno, al final es ciencia, conocimiento. Y bueno, yo una pregunta en particular, digo, ha de ser totalmente maravilloso, si es que le puedo asignar algún calificativo, tener este tipo
de acercamiento, ¿no? O bueno, de visiones, de que se comparta y se abra pues, pues toda esta información del universo y demás. Entiendo que evidentemente no se les da a todos, ¿no? O no se nos da a todos por X causa, ni siquiera lo sé, pero Frecuencias usted comenta, vibracionales. esa pudiera ser, digo, la verdad es que insisto, no sé, no tengo mayor conocimiento más que esto que se está empezando a ver con estas clases. Es mi primer curso, insisto, de toda una vida, no tengo idea, ni siquiera conozco, algunas me leyeron las cartas y demás, pero pues entiendo ahora que todo, o bien tenemos a los que se les brinda, ¿no? Tenemos ese don, pero se tergiversa, muy probablemente pues por estos demonios, porque no se permita conocer o demás, y muchas veces, en la mayoría, pues por charlatanería, ¿no? No obstante, digo, mi pregunta clara es, ¿hay alguna forma de, no de propiciarlo como en un afán de meramente fanatismo y demás, pero hay alguna forma de abrir este espacio y nosotros tener ese contacto o debemos esperar que algún día, si nos toca en esta vida, podamos tener ese acercamiento o no? Y me llama mucho la atención porque su base de formación, digamos, formación escolar es psicología, ¿no? Sí. O sea, trato de verlo como en un estudio personalizado hacia usted. Entonces, algunos otros autores que ahora no recuerdo los nombres han manifestado este tipo de encuentros, si bien tergiversados o no, pero la mayoría tiene esta formación, eh, sí, psicológica, ¿no? Ujú. ¿Tiene algo que ver eso o es solamente una mera coincidencia? Que, bueno, para mi gusto muy personal no existen nunca coincidencias, pero algo tiene que ver al respecto. Bueno, Complementando quizás un poco, perdón, la pregunta que hace Angie, Serena. quizás también sería la curiosidad de saber de qué manera podemos nosotros abrir estos canales Sí, para, correcto. ajá, para desarrollar ese ojo, ¿no? Por Bueno, decirlo si así. es que se tiene esa posibilidad, insisto, ¿no? O sea, igual y nada más no es querencia nuestra, sino que realmente hay una asignación totalmente divina Ujú. no sé, de conocimiento, de espíritu, de alma, de emoción, de algo que diga, ok, sí, voy a decirlo así, él es el elegido, ¿no? O sea, porque no somos todos. No, mira, tenemos que morir, tenemos que aprender a morir. Cuando morimos y se nos da otra oportunidad, ya no vibramos igual. Nuestra frecuencia ya no es igual, ¿ok? Cuando yo tuve el contacto con los hermanos mayores, yo ni siquiera sabía que iba a tener el contacto. Yo estaba en una faceta de depresión de que de verdad me quería morir. Entonces, anteriormente yo había hecho meditaciones de respiración en donde si llegaba a un límite, podía hasta desmayarme. Digo, a pesar, chance y hasta me muero, chance, ahora le va, dale, ¿no? Entonces, llegué a un estado en el cual hice demasiadas respiraciones que me hiperoxigené. Cuando desperté, me encontré en mi cuarto, pero ya era como si estuviese en el agua. ¿Me explicó? Ya no estaba dentro de mi cuerpo. Entonces, ahí precisamente fue cuando hice el contacto. Después, precisamente, la persona que estaba compartiendo conmigo en aquel tiempo, ella hizo la misma pregunta. Yo puedo conectar con ellos y mi respuesta, cuando yo fui y les pregunté cómo se conecta con ustedes, ustedes tienen las llaves siempre, todo el tiempo, todos pueden conectar con nosotros, ustedes solamente lo único que tienen que hacer es vibrar en la frecuencia en la que estamos nosotros. Digo, ay, no, pues qué fácil. Sí, no, pues nos las pusieron bien difícil porque la programación social no nos permite entrar a esta frecuencia. Entonces, ¿cuál es esa frecuencia? Es conocer el absoluto amor, contemplación, no solamente tuyo, sino conocer esa conexión que tienes tú con el universo, entender que tú eres parte de esa misma frecuencia, no estás separada de nada, ni siquiera del escorpión que está ahí en tu casa y que lo quieres matar porque te puede picar. Sí, yo estaba en el desierto y recuerdo que caminando precisamente en él, caminando así, me encontré con un alacrán, un escorpión, güerillo,
caminando directamente hacia mí. Y en lugar de tratar de matarlo, en lugar de lastimarlo, el alacrán pues me vio y dijo, ay, en la madre. Y levantó su colita en amenaza. Y yo lo saludé, lo reverencié y le dije, Dios, reconociendo a Dios en él. En ese mismo momento en el que hice mi reverencia, reconociendo a Dios en él, el alacrán bajó su colita de amenaza y reconoció al Dios que había en mí. Siguió su caminar y yo seguí el mío. Y así me encontré también hasta con culebras y otros bichillos. Entonces, de alguna manera, tienes que entrar a esa frecuencia vibratoria y es reconociendo tu absoluto. Si tú nunca vas, bueno, así te lo pongo, si vas y aullas con lobos, vas y te juntas con lobos, a aullar aprendes, ¿sí? Si vas y te juntas con sabios, a filosofar, aprendes. Si todo tiene que ver con su vibración, si vas y te juntas con reggaetoneros a perrear a ti, aprendes, ¿sí? Entonces, los reggaetoneros tienen una frecuencia vibratoria, los filósofos tienen una frecuencia vibratoria, los lobos, que son los vandaloyos, tienen una frecuencia vibratoria. ¿Tú en qué frecuencia vibratoria quieres estar? Tienes que empatar en ella precisamente para que estos te lleguen a ti. Es todo de empate vibracional, al final de cuentas. Todo se tiene que dar en un empate vibracional. De acuerdo, maestro. Pues sí, muchas gracias por la aclaración. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Adelante. Buenas tardes a todos. Maestro, por ejemplo, en el libro que les envié dice que no vayamos con tarotistas y no creamos en brujos, etcétera, etcétera, porque debemos de creer solamente en nosotros mismos, porque pues yo soy yo, ¿no? Yo soy Dios y Dios es yo. Yo soy. Entonces aquí nos están enseñando todo esto, pero creo que aquí nos están enseñando lo que es el universo y todo lo que lleva el complejo de. Así es. Entonces, yo era mucho de ir con tarotistas y con todo eso porque creía, bueno, creo mucho en todo esto, pero no entiendo por qué nos dicen que no debemos de ir con ellos y nos están enseñando, por ejemplo, ahorita todo esto, o me metí en el curso. Bueno, esa es una. Uh-huh. Y la otra, conforme acá hablaban las compañeras, creo que todo se nos va presentando o sea, por un camino. Creo que la vida nos da señales y a veces estamos tan cerradas o cerrados que no vemos esa señal. Por ejemplo, en mi caso fue mucho de que yo no me creo tampoco así como que, ay, tengo un don o algo así, pero, Tienes todos los dones. ajá, yo no me creo que tengo un don. Pero en una ocasión usted lo comentó también en otra clase y lo he escuchado mucho, que todos tenemos dones, todos, absolutamente todos. Y tenemos dones diferentes o tenemos los mismos dones, pero no sabemos cómo, ahora sí que cómo explotarlos o cómo sacarlos a la luz. Así es. Por todos los egos que nosotros tenemos en la cabeza o por todas las programaciones que tenemos en la cabeza. Por ejemplo, a mí lo que me pasa mucho es que usted lo comentó, ¿no? Que se quería suicidar. Y yo siempre he comentado o he dicho que todos necesitamos llegar a un punto de quiebre para hundirnos definitivamente o poder levantarnos Así en es. cualquier aspecto de la vida, en cualquier cosa. Así es. Entonces a mí también me pasó, no, pues sí, algo así, con la pérdida de mi papá, que fue para mí lo más y hasta el día de hoy es lo más sagrado que yo he tenido en mi vida. No. Pero el punto de quiebre mío fue la pérdida pues, de mi pareja. A todo esto es que yo ahora hago respiraciones, pero no tantas. Trato de hacer meditaciones, pero ahora como que en mi cabeza como que visualizo situaciones. O sea, no sé si sean situaciones o cómo, pero veo mucho lo que es un círculo y alrededor del círculo borroso y ya me enfoco, o sea, se ven personas caminando así, no sé a qué se deba. Y por ejemplo,
A mí, una vez también, bueno, los seres que han fallecido se me reflejan mucho en mis sueños. Mucho, mucho. Me dicen que están bien y me dan muchos mensajes. He vivido otras situaciones también muy difíciles, pero conforme he estado en los cursos y he estado en la escuela, por ejemplo, ahora que dieron el curso de lo que fue para los fallecidos, se me olvidó el nombre. Tanatología. El Día de Muertos, Ajá. el Día de Santos, el Día de Muertos, ahí pude entender y realmente pude darle el cariño realmente y el amor que se le debe de dar a, pues a la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que no necesitamos, porque yo también era de las personas, ¿y cómo voy a tener esos dones o cómo puedo tener esos dones, no? Yo creo que también es quitándonos todos los egos de la cabeza y realmente sabiendo ser humildes y amándonos a, a uno mismo y sabiéndose amar a uno mismo, podemos amar realmente a las demás personas. Eso yo lo vi y lo estoy estudiando también en el libro que les compartí. Y esa es mi opinión. Y sí tengo la duda esa, maestro, de por qué nos dicen que no debemos de refugiarnos en tarotistas y en brujos, pero sí estamos aprendiendo esto. Ok, mira, por lo general, la mayoría de las personas nos van a decir que no vayamos a un lugar. ¿Por qué? Porque si vamos a un lugar, vamos a encontrar lo que ellos encontraron, sabiduría, y la sabiduría es poder. O si ustedes observan, son las cartas, si yo las voy a poner a hacer ustedes, hacer cartas. ¿Eso qué quiere decir? A entender el cosmos, cómo hablan las estrellas, cómo habla el universo y cómo lo transmite a través del absoluto. Y a través de eso ustedes van a hacer sus anotaciones y van a crear la casa 5, la casa 6 y la casa 7. Ya está la casa 1, 2, 3 y 4, que son los elementos, pero a ustedes les voy a enseñar a escribir. ¿Para qué? Para que entiendan por qué es necesario aprender todas estas cosas, porque son los elementos, nos conectamos con los elementos. Mira, te lo voy a poner así. Cuando Nikola Tesla desarrolló un aparato vibracional que podía destruir un edificio entero, él descubrió precisamente la vibración del concreto. ¿Qué fue lo que descubrió? La vibración del uno de bastos y sus 12 tonales. ¿Me explicó? ¿Ves qué tan peligroso es? Imagínate poner ese aparato en una casa, en un edificio de tu enemigo. Ajá. Lo matas por completo, a él y a todo lo que viva en ese edificio. Entonces, cuando sabes el tonal, Nikola Tesla, ¿qué hizo? Aprendió el tonal del 1 de bastos y sus 12 más 1 tonales que lo componen. Cuando descubrió el tonal del concreto, dijo, mira, lo puedo desestabilizar con esta frecuencia. Y dices, wow, es un arma. Es un arma, claro. Entonces, darle un arma a un niño, ¿sabes que va a ser un desmadre? Es como el presidente de Rusia o el presidente de Estados Unidos o el de China. Tienen armas y ya quieren detonarlas. Ahorita solamente es un teatro. Todo lo que están haciendo es un teatro. Bajo logia ellos son hermanos, se abrazan. Ya saben, ya esto ya estaba en la Agenda 2030, ya estaba programadísimo que después de la pandemia iba a pasar esto para podernos causar un caos estrés en el cual solo fallezcamos por estrés. Quieren reducción globacional. Entonces, es obvio que las logias oscuras, que son los que escribieron precisamente la Biblia, ¿quién crees que puso todo lo que es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento y el Consejo de Nicea? ¿Sí? ¿Quién crees que lo hizo? Las logias oscuras que tenían el poder del mundo, pues. Entonces ellos, claro, no, y ponle, y al final vamos a poner un sello para que nadie más le mueva. Aquel que quite una coma o un punto, pues esas son tonterías, pues, porque ellos quitaron y pusieron a su antojo y ya nada más pusieron un sello para que pues nadie lo hiciera más. ¿Me explicó? Entonces, ¿qué es lo que se te está tratando de dar a entender con las cartas? Que Dios habla a través de ellas. Claro que no me conviene que hables con el universo.
Claro que no me conviene que sepas las numerologías de ellos. ¿Por qué? Porque eso significaría que te estaría dando yo a ti el poder. Y si tú tienes poder, ¿yo qué poder voy a tener sobre ti? Ninguno. ¿Sí se aclaró? Sí, así, o sea, sí lo entiendo, pero quiero entender entonces que en el mensaje lo que nos están diciendo es que no busques con otras personas lo que tú misma puedes crear, ¿no? Así es. Pero, ¿cómo vas a crear si no tienes las bases? Yo aquí en Ujú, este taller te estoy dando las leyes mismas del universo a través de la numerología de este. ujú, Si tú no sabes estas numerologías, todo lo que vas a hacer es intuitivo. Vas a cachar nada más el número 2 por el número 2, pero no vas a saber qué significa el número 2. Y vas a decir, el número 2 significa esto, pero ya es intuitivo. O ni siquiera ujú, vas a saber qué es el número 2, simplemente vas a decir, ay, caché esta emoción y no sé qué emoción sea, no sé qué número sea, pero lo estoy transmitiendo. Entonces, de alguna otra forma, lo estoy transmitiendo porque así se plasmó en mi universo de lucecita. O sea, dices, creo que ya se desvarió. ¿Me ujú, explico? Porque he encontrado ujú. de verdad hermanos que se desvarían mucho por sus canalizaciones intuitivas. Aquí vamos a saber la diferencia de cuáles son los oráculos intuitivos y cuáles son los oráculos que son realmente basados en una numerología celeste. Yo no les estoy dando leyes del hombre. A mí me fastidian las leyes del hombre porque al único que beneficia es al que está en la punta de la pirámide y a sus chichincles, a los que están abajo de él. Repudio, repudio, detesto, por así decirlo, las leyes humanas. Yo solamente me voy a basar en las leyes universales, porque todas las leyes humanas, solamente como psicólogo, lo he analizado, solamente están para desnaturalizarte, sacarte de tu orden real natural. Entonces yo quiero regresar a la naturaleza. Yo quiero regresar a esas leyes que olvidamos porque los nativos americanos las sabían, solamente que con la invasión europea destruyeron todo. ¿Por qué creen que siempre nos dicen, vayan a ver a los mayas, vayan a ver a los mayas? ¿Por qué? Porque esa civilización ya murió. ¿Qué van a ver de ellos? ¿Solo los rastros? Ceremonias mayas, por favor, ni siquiera son ceremonias reales mayas. ¿Sí? Entonces, Ujú. estamos viendo que cuáles son las tribus que sobrevivieron, los Hopi, son las tribus que sobrevivieron los Wixárika, las tribus que sobrevivieron los Seris en el desierto, las tribus que sobrevivieron los Concheros y lo que son los aztecas, pero ellos todavía tienen una pequeña regla, o sea, ya los destruimos tantos, los europeos, destruyeron tanto que solamente quedó apenas y el 5% de lo que realmente era el verdadero conocimiento aquí en América. Los enterramos. Y vas a saber que los mayas o la mayoría de los nativos aquí en América eran estupendos astrólogos, sabían de la astrología, tanto así que se avanzaron no sé cuántos milenios adelante. ¿Me explicó? Entonces, tener este conocimiento es peligroso porque te da poder. Y cuando tienes poder, tú decides si eres un diablo o un ángel. ¿Cómo lo usas? Ahí es realmente donde uno debe de tener miedo. ¿Sí? Ah, ok. Ujú. Vamos a poner pausa ahorita porque ya pasaron los 40 minutos y vamos a grabar y vamos a volver a entrar, ¿vale? Sí, muchas gracias, maestro. De nada. Ahorita volvemos otra vez a las